Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico PREVENT-CLOT que se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine, como se puede apreciar aquí, pero con un título que a nosotros y a los lectores nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. De esa manera, nuestro rótulo es mortalidad y morbimortalidad asociada a tromboembolismo pulmonar o venoso tras cirugía de una fractura de extremidades, pelvis o acetábulo en pacientes tratados con aspirina frente a heparina de bajo peso molecular durante un tiempo medio de seguimiento de 90 días. Muy bien, la viñeta, la evaluación la ha llevado a cabo Puerto Pérez Pérez y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Se puede acceder desde la pestaña Viñetas, que está por orden alfabético en la V, aquí en el índice, pero es más fácil probablemente introducir en la caja de búsquedas Search algo que esté en el título o en el rótulo. Por ejemplo, CLOT. Ahí está. Muy bien. Aquí está. Se puede visitar en este espacio directamente, pero también se puede bajar en forma de PDF por si a alguien le resulta más cómoda así la lectura. Más abajo, como es habitual en nuestras viñetas, está las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios, pero también para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo, las características o factores clínicos y sociodemográficos. En el inicio, la baseline, dicho en términos castizos, y baseline, si somos un poco más finos. Y un poquito más abajo, la estimación de la validez de las evidencias mediante un test modificado por nosotros basado en la metodología GRADE. Y un poquito más abajo está el espacio para depositar este vídeo que estamos grabando en este momento, por si a alguien le resulta más fácil verlo o escucharlo, tanto así solo en forma de vídeo o simultaneándolo con la lectura del PDF con o sin las hojas que están aquí con los cálculos y con las características. Muy bien, se podría bajar desde aquí, pero no hace falta porque lo acabamos de subir y se encuentra aquí. Muy bien, bueno, pues lo primero es decir la introducción en el que, pues Puerto Pérez Pérez ha hecho una que es muy sencillita, dado que es una viñeta, dando la cantidad y calidad de problema. Es lo más pequeño que se puede decir, pero creemos que está aquí perfectamente compendiado, ¿no? Por eso lo voy a leer literalmente. Las guías clínicas recomiendan heparina de bajo peso molecular para la tromboprofilaxis en pacientes con fracturas, pero faltan ensayos de su eficacia en comparación con aspirina. El presente ensayo se ha diseñado e implementado para averiguar si aspirina oral es no inferior a la heparina de bajo peso molecular subcutánea en este tipo de pacientes, los cuales prefieren, según las encuestas, la vía oral a la subcutánea en igualdad de resultados. Muy bien, el objetivo es prácticamente lo que hemos dicho en el rótulo, pero con una precisión adicional. Por eso lo voy a leer también literalmente. El objetivo es comparar la mortalidad y morbimortalidad asociada a tromboembolismo pulmonar o venoso tras cirugía de una fractura de extremidades o tras cirugía o no de una fractura de pelvis o acetábulo. Es decir, cuando es pelvis o acetábulo puede no ser previamente sometida a cirugía. En pacientes tratados con aspirina oral frente a heparina de bajo peso molecular subcutánea durante 90 días como tiempo medio de seguimiento. Muy bien, los métodos es decir, lo mínimo, ¿no? Porque es una viñeta, ¿no? Es un ensayo clínico controlado y aleatorizado abierto para médicos y pacientes que están haciendo el ensayo clínico y el seguimiento, y es multicéntrico. Las variables de beneficios y daños añadidos se muestran en la tabla, en este caso en NT1. Hay dos, ahora veremos por qué hay una por intención de tratar y otra por protocolo. En cuanto a los resultados, hay aquí una llamadita, ahora lo leeremos. Digamos que se
6.101 pacientes asignados a aspirina oral, en este caso es conveniente decirlo, resultó ser 81 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día, durante 21 días de tiempo de tratamiento. Cuidado, no confundamos el tiempo de tratamiento con el tiempo de seguimiento, que era de 90 días. Bien. Y 6.110 asignados a heparina de bajo peso molecular subcutánea, que en este caso resultó ser enoxaparina, de 30 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día, durante 21 días de tratamiento. Volvemos a repetir que es tratamiento. El seguimiento fue de 90 días. Durante una media de seguimiento, que lo repita, de 90 días. Tras consensuar los investigadores un margen de no inferioridad de más 0,75% en la mortalidad del grupo de aspirina frente al de heparina de bajo peso molecular para el cálculo del tamaño de muestra. Los investigadores, ahora lo veremos, esperaban una mortalidad en 90 días del 1% con heparina de bajo peso molecular y consideraban no inferior si con aspirina era en el intervalo de confianza, era inferior a un 0,75, de modo que 1 más 0,75 es el 1,75%. Eso es lo que tenía que estar sin superar en el intervalo de confianza. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que dice aquí, ¿no? Dice, hemos realizado los cálculos con la población por intención de tratar y también con la población por protocolo, asumiendo las incidencias acumuladas como función lineal en el tiempo para obtener las siguientes medidas de la efectividad: riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo, NNT, los 3 destinos del NNT y los 3 tiempos biográficos por las áreas bajo las curvas. Hubiéramos podido calcular también las diferencias mediante la función de supervivencia de Kaplan y Meyer, pero el editor del New England o los investigadores, porque no sabemos si también los investigadores han decidido, lo acusamos naturalmente, que esto protestamos, han decidido no informar de los pacientes censurados en cada corte temporal. Esto, por desgracia, es lo habitual en esta publicación tan prestigiosa del New England Journal of Medicine, que en este sentido realmente es reprobable el hecho de que casi nunca que sepamos publica las censuras, los pacientes censurados, que son obligatorios para los clínicos y para captar la relevancia clínica. Bien. Digamos que, vuelvo a repetir, pero el editor o los investigadores han decidido no informar de los pacientes censurados en cada corte temporal. Esto es una decisión porque los tienen. Pues el total de los censurados en todo el periodo de 90 días, lo cual hemos deducido a través de la figura S2 del apéndice, en la página 15, que son 191 en total, ¿no? Bueno, pues incluso sabiendo el total, al final, como no los tenemos en cada corte temporal, no nos permite hacer la reconstrucción. Bueno. Muy bien, los 10 factores clínicos son covariables y el 1 sociodemográfico que midieron los investigadores en el inicio estaban equilibrados con este tamaño de muestra. Es un amplio tamaño de muestra, 6.100 y pico, es un amplio tamaño de muestra, tal y como mostramos en el suplemento 1, la baseline, la baseline, que veremos dentro de un momentito. Muy bien, vamos a expresar que, dado que la clase de verdad y su grado de verosimilitud de cada resultado sintético concreto está condicionado a la validez con la que se ha obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados, ayudándonos, como hemos dicho hace un momentito, de un test basado en el sistema GRADE, pero ya algo ya más modificado y adaptado por nosotros para ensayos clínicos de este tipo que ahora estamos analizando, ¿no? Bueno, pues entonces lo primero es ver el suplemento 1, la baseline, la baseline, y en este momento paramos aquí para continuar con la baseline. Y aquí está, sobre una hoja de cálculo que nos permite ver la P para las diferencias. Muy bien, vamos a ver qué tipo de paciente es el que se ha analizado en este ensayo clínico. Bueno, lo primero es que tenemos por costumbre poner aquí en la primera columna el aspirante, que en este caso el grupo de intervención es la aspirina y el grupo de control es la heparina de bajo peso molecular. Es importante el que lo digamos porque cuando hagamos los cálculos,
raramente lo hacemos, pero vamos a invertirlo para que el lector pueda apreciar mejor los resultados. Lo hacemos sencillamente por eso, para que el lector lo pueda apreciar mejor. Bien, aquí en la tercera columna lo que tenemos es el valor de la P para las diferencias, sin que tengamos que recordar al lector que consideramos estadísticamente significativa la diferencia cuando la P es menor de 0,05 como regla del dedo, ¿no? Bueno, poco más o menos, ¿no? Y cuando es mayor de 0,05 en realidad, mayor de 0,10, efectivamente de 0,10, pues ahí es como cuando nosotros consideramos que la diferencia entre ellos es no estadísticamente significativo, con lo que entonces los grupos, bueno, pues podemos decir que, bueno, que son en este sentido comparables. La palabra comparable en español quiere decir que son dignos de comparación y no similitud. Cuidado, que se está empleando mal este término en muchas ocasiones ahora por una mala traducción desde el inglés. Comparable no quiere decir que sean iguales, sino que son dignos de comparación. Muy bien. Si la diferencia no es estadísticamente significativo, lo dejamos de color negro. Eso es bueno, ¿no? Y de color rojo cuando hay alguna anomalía, cuando es un número por debajo de 0,05, como sucede en este caso. Es para llamar nuestra atención. Bueno, como excepto en este caso todos son de color negrito, quiere decir que no hay diferencia estadísticamente significativa, con lo que entonces nos vale con ver el grupo de control, porque el grupo de intervención no se puede separar mucho, y mucho menos con estos enormes denominadores 6101 y 6110. Vamos a ver qué tipo de paciente es con las características clínicas y o sociodemográficas que están en las líneas, en las horizontales. Muy bien. La edad es de 44,7 años, es la media, con una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 17,6. El número de varones estaba un poquito más sobrerepresentado, hay un 61%, y el resto son mujeres, claro está. En cuanto al índice de masa corporal, bueno, pues es un índice de masa corporal por encima de 25 y por debajo de 30, que es 27,5, con un rango intercuartílico de 23 a 32. El 23 es el paciente, o sea, el atributo del paciente que está en el percentil 25, y el 32 es el atributo del paciente que está en el percentil 75. Por supuesto, la mediana es el atributo del paciente que está en el percentil 50, 25 y 75. Los factores de riesgo en el inicio que tenían estos pacientes habían tenido tromboembolismo venoso previo, anterior a la cirugía, claro está, el 0,8%, cáncer el 2,7%, diabetes mellitus el 8,3%, nunca fumador el 48%, exfumador el 17% y fumador actual una cantidad apreciable del 35%. Bueno, pues estos tres podían estar como una sola característica de estatus de fumador. Bueno, pues es interesante porque este ensayo clínico no se ha hecho en España, sino que se ha hecho en otros países en los que el seguro de salud puede que lo tengan o no lo tengan, ¿no? En este caso, sin seguro de salud, bueno, pues entre un 21 y un 22%. Muy bien. La medicación que recibían antes de la lesión, aspirina en un 7,8%, anticonceptivo oral o estrógeno, que esto interfiere, claro está, en la coagulación, el 1,8%, y como fármaco también que en la agregación, ¿no?, plaquetaria, pues tenemos que utilizaban clopidogrel u otro antiagregante plaquetario, el 1%. Bien, en cuanto al índice de severidad de la lesión, que es este ISS, vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ir un momentito a esta llamada porque creo que es lo mejor ponerlo aquí. ¿Qué es este índice? El índice de severidad de la lesión, el ISS, puntúa la gravedad de las lesiones en cada región, que vamos a verlas en el siguiente apartado, las regiones afectadas del cuerpo corporales, no de cada región corporal, claro está, con las siguientes puntuaciones que son A. Daño menor cuando la puntuación es de 1 a 8. Daño moderado cuando la puntuación consensuada es de 9 a 15 puntos. Daño severo sin peligro para la vida, es decir, severo pero sin peligro para la vida, de 16 a 24 puntos. Y daño severo con peligro de la vida de 25 a 40 puntos. Ya
por encima de 40 puntos es muy grave, gravísimo, ¿no? Es crítico para la supervivencia, una supervivencia incierta, claro está, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver que nos vamos a encontrar, bueno, pues con la parte intermedia de esta escala, y lo vamos a ver aquí, ¿no? O sea, estos son las regiones corporales, las vamos a ver dentro de un momentito, pero vamos a ver que la mediana que tenían estos pacientes, es decir, el atributo del paciente que se encuentra en el percentil 50, es de 9. 9, recordemos que es daño moderado, ¿de acuerdo? O sea, además en el extremo inferior, claro está. Muy bien. Bien, si bien es cierto que con un rango intercuartílico de 4 a 10, bueno, o sea, que están realmente, o sea, están más o menos en estos escalones de la escala. Bien, con un índice menor de 9, es decir, que estaban más mejorcitos, el 42%, y con un índice que está de 9 a 15, bueno, pues casi, bueno, pues no la mitad, pero el otro 42%, o sea que son realmente, pues son valores muy parecidos los dos, bueno, son exactos en este caso, ¿no? Bien, y con un índice ya un poquito ya mayor de 15, el 14,1%. Recordemos que de 15 es daño severo sin peligro para la vida, ¿de acuerdo? De 16 a 24 puntos. Muy bien, las regiones corporales que estaban afectadas por la lesión, las lesiones, la extremidad inferior el 87%, la extremidad superior el 27%, el abdomen el 13%, la columna vertebral el 10%, tórax 19%, cuello 1,2%, rostro 14,3% y cabeza 12,8%, o sea que todo esto, bueno, aquí creo que lo vamos a ver un poquitín mejor. En cuanto a eso era la lesión, la parte lesionada, el accidente, el traumatismo que ha tenido, pero la fractura se produce solo en la extremidad superior en el 66% y en la extremidad superior, perdón, en la inferior, discúlpeseme, en la inferior en el 12%. Bueno, pues también hay un 21% de pacientes que lo tienen en los dos. Qué mala suerte, naturalmente, la inferior y la superior. Bueno, en fin, la decimos así un poco con agrado y con cariño, claro está, ¿no? En cuanto a las características, en este caso sociodemográficas, que no son clínicas, entendemos que no lo son, bueno, pues blanca no hispana, en fin, estos son centones que, bueno, que tienen una denominación un poco, en fin, exótica y extravagante, esto de hispano, no hispano, negro, blanco, pero bueno, vamos a decirlo tal como lo dicen los investigadores, ¿no? Blanca no hispana un 63%, negra no hispana el 19%, el 20%, y hispana hispánica el 12%, otras el 3,3%. Esto dice bastante poco, pero en fin, se rellena siempre, ¿no? Porque realmente pues estas denominaciones, bueno, pues no son ni muchísimo menos esenciales, ¿no? En fin, pero en fin, por lo menos señalan con el dedo. Hemos visto aquí que con índice de 9 a 15, por los pelos la diferencia es estadísticamente significativa. Sin embargo, como están compensadas arriba y abajo, claro está, bueno, en este caso, pues por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular, pues tiene en el siguiente, en el de más de 15, bueno, pues un poquitín más que la de la aspirina. Pero vamos, en este caso no consideramos que esto haya influido sobre el resultado. Muy bien, pues aquí estamos. Hemos terminado con la baseline, la baseline. Y ahora nos queda ver el test GRADE de evaluación de graduación de la validez de las evidencias, que se encuentra aquí. El test de evaluación de graduación de la validez de las evidencias está aquí. Consiste, como ya nuestros lectores conocen, en contestar, bueno, pues estos 13 o 14, no me acuerdo ahora mismo, porque, en fin, de vez en cuando hay que modificarlos dependiendo del tipo de ensayo clínico, preguntas que se responden aquí, ¿vale? Se responden aquí. Bueno, lógicamente, si volvemos al artículo que nosotros hemos escrito, hay aquí dos llamadas, la 2 y la 3, para, en fin, explicar al lector, en el caso que quiera profundizar o que no nos conozca, que naturalmente, bueno, pues
Si alguien tiene dudas de qué es esto de las evidencias, palabra naturalmente mal traída desde el inglés al español porque deteriora un poco el sentido que se tiene de evidencia en español, que quiere decir certeza, fundamentalmente certeza, aunque también prueba en un juicio pues un juicio en el que se presentan lo que se dicen las evidencias que son, por así decir, incontrovertibles, de que acusan, por así decir, casi como prueba al acusado, ¿no? Bueno, en este sentido, nosotros preferimos realmente decir resultados, pero está tan traído el término evidencias que no podemos por menos de utilizarlo. Nosotros lo que llamamos evidencias equivale a resultados o verdades científicas, ¿no? Evidencia, resultado y verdades científicas, en este caso para nosotros serían equitativos, equivalentes, ¿no? Vamos a decirlo así, en estos términos, o sea, en esta jerga que nosotros utilizamos, ¿no? Pero también hay quien tiene dificultades o hipostasia o exagera, ¿qué es esto de la validez? Bueno, pues también tenemos aquí otra llamada, por si alguien pues, tiene a bien el verlo y que quiere, bueno, pues ver a qué nos referimos. La primera de ellas es esta de aquí, de qué clases de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, y la segunda, pues es también es más reciente, que significan validez, calidad o certeza de un resultado. En el campo de la epidemiología clínica acotamos el campo ¿desde dónde? Desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de las ciencias, que en nuestra opinión en este momento es la teoría, en este caso la filosofía de las ciencias más potente, creemos, ¿no? del mundo. Por eso nos hemos acogido y hemos tomado partido por ella, lógicamente, ¿no? En fin, es más potente que el teoreticismo de Karl Popper, por ejemplo, incluso todavía que el descripcionismo de la escuela de Viena, ¿no? que nosotros, bueno, pues también la usamos en muchas ocasiones. Ahora, cuando no tenemos más remedio que ponernos delante de lo material, ya no hay más remedio que utilizar la teoría del cierre categorial de las ciencias para ser justos y correctos y no estar en un mundo idealista, metafísico, porque preferimos el mundo físico y real materialista. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra navegación aquí. Bien, vamos a ver las preguntas y naturalmente el que, bueno, pues que confíe en que lo hemos hecho, por lo menos con nuestro interés, pues con interés y con buena técnica, bueno, pues esto, pues hay quien, por ejemplo, decide saltarlo porque, bueno, pues le tiene menos interés. Pero es conveniente que nosotros lo expliquemos por si alguien quiere, verificarlo, ¿no? Bien. Pregunta clara y precisa en forma de pico, de pacientes en riesgo, intervención comparado y resultados que van a medirse. Bueno, pues el objetivo, sí está en los términos pico, esta pregunta es clara y precisa, ¿no? El objetivo, como ya hemos dicho, es comparar la mortalidad por cualquier causa y por causa, naturalmente, de los que están asociadas al tromboembolismo pulmonar o venoso, con aspirina oral frente a heparina de bajo peso molecular subcutánea en pacientes con fractura de extremidades tratada con cirugía o fractura de pelvis o acetábulo tratadas o no con cirugía. En este caso puede ser esto el pelvis y el acetábulo con o sin cirugía. Los autores establecen como margen de no inferioridad, ya lo hemos dicho, un 0,75% más como límite en el intervalo de confianza, un 0,75 más por encima del 1% esperado en la mortalidad con la heparina de bajo peso molecular. De modo que si aspirina no supera en la diferencia el 1,75, entonces ellos dicen que ha cumplido el criterio de no inferioridad. Ya lo anunciamos, sí que lo cumple, que sí que cumple el criterio de no inferioridad porque no lo va a superar, lo vamos a ver dentro de un momentito, no supera, y además se encuentra bastante lejos, afortunadamente. Bien. ¿Se efectúa la aleatorización correcta? Sí, se asignaron 6.101 pacientes al grupo de aspirina y 6.110 al grupo de heparina de bajo peso molecular. Y esto se estratificó por centro sanitario de investigación. Bueno, bien, en cuanto a la siguiente pregunta, dice, ¿se mantiene oculta la secuencia de la autorización para los
para los reclutadores, los médicos que reclutan, pues sí, pues se aleatorizó y asignó mediante una estructura automatizada e integrada en el sistema, un sistema institucionalizado que se llama así, bueno, por no ponerlo en inglés, captura de datos electrónicos de investigación, por eso lo hemos puesto entre comillas, es decir, que es un sistema que se utiliza para este tipo de ensayos y bueno, que casi está institucionalizado y automatizado, ¿no? Vean. Factores pronósticos equilibrados en el inicio son los factores que van en la dirección del evento y ya lo hemos visto en la baseline, en la baseline, ¿no? Estos 10 factores clínicos y uno sociodemográfico que estaba abajo, que hablamos de la raza o el grupo étnico, estos que midieron los investigadores en el inicio estaban equilibrados con este tamaño de muestra. Está claro, o sea, que cuando hablamos del índice de severidad, el ISS, que era mayor, o sea, que era, si no recuerdo mal, entre 9 y 15, creo recordar, efectivamente 9 y 15, había una diferencia estadísticamente significativa, pero consideramos que no es clínicamente relevante, con lo que entonces ni siquiera es necesario hacer, en nuestra opinión, un análisis de subgrupos. Muy bien. Estaban en la implementación, es decir, o sea, en este caso vamos a ver si hay un efecto Hawthorne, ¿no? Es lo que vemos en la implementación, a ver si hay distinto trato en un grupo o en otro que haga que los pacientes con mejor trato tengan mejor resultado que los que tengan peor trato. No, bueno, pues entonces vamos a ver si hay algún desequilibrio en la implementación. Bueno, pues no hemos encontrado más motivos de desequilibrio entre ambos grupos en la implementación. Cuidado, que los explicitados en los demás apartados de este test, es decir, que no hemos visto más que lo que ponemos aquí en este test. No quiere decir que no lo haya, pero vamos, creemos de hecho que en este caso no lo hay porque es un ensayo pragmático en el que hay, bueno, pues esto, dos grupos de fármacos perfectamente conocidos. Muy bien. Dice, ¿se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para pacientes y los médicos que hacen el seguimiento clínico? Bueno, pues no se mantuvo porque es un ensayo abierto. Además es bastante lógico, puesto que la aspirina es por vía oral y la heparina de bajo peso molecular, bueno, pues es por vía subcutánea. Fue abierto para pacientes y médicos que hacen el seguimiento, si bien en este ensayo los tratamientos que se comparan son medicamentos activos sin diferencia conocida por el efecto expectativa en ambos. En este caso, es decir, esto normalmente suele bajar lo que llamamos la estimación de la validez, pero ¿por qué? Pues porque siempre que haya aquí un efecto placebo, un efecto expectativa, parece que aquel que se encuentra creyendo que está con el mejor fármaco, pues tiene algo más de factor, de un poquito de mejor resultado, ¿no? Esto que llamamos, bueno, el efecto placebo, ¿verdad? Bien, pero en este caso, consideramos que están equilibrados porque ambos grupos pues están con aspirina o con heparina bajo peso molecular y creemos que están equilibrados los factores expectativa con uno y con otro, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí no vamos a hacer una diferenciación. Muy bien. Y para los que asignan los eventos, es decir, esto es lo que se llama un diseño, está aquí, aquí está. Lo que se llama un diseño probe, ¿no? Probe, bueno, es un palabra que utilizamos en la jerga, ¿no? Sí, un comité de 3 personas cuyos miembros desconocían las asignaciones de los grupos adjudicaron la muerte por causa específica con un interés especial en la muerte relacionada con la embolia pulmonar. Muy bien, bueno, pues además de esto, no solamente la mortalidad, sino la embolia pulmonar, el tromboembolismo venoso no fatal de cualquier tipo también lo adjudicó el comité e informó de sus clases. Luego también hizo esta distribución de masiva a submasiva, clínicamente significativa o asintomática, y en la localización, pulmonar, de acuerdo a las arterias, en la parte de arriba, la segmentaria, o la que está ya más distal, o sea, la que está más periférica, que es la subsegmentaria. Está bien que se diga así, porque efectivamente, bueno, pues me parece que, no sé si hemos llegado a verlo, y al final no lo hemos dicho, aquí estaban pues no lo pone aquí, no lo pone aquí porque lo vamos a ver en los resultados. Discúlpeseme porque se me había ido un poco la cabeza pensando en los resultados. Muy bien, pues vamos a ver, ¿es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Pues sí es completo porque en este caso son 90 días de tiempo medio de seguimiento que además está preespecificado y hay que hacerlo así. ¿Se tienen en cuenta las pérdidas y las discontinuaciones de los tratamientos asignados en el análisis de sensibilidad? Bueno, pues en este caso sí, porque precisamente el análisis se hace por intención de tratar y por protocolo. Vamos a ver qué es lo que pone aquí. Sí.
pues se analizó como una función de supervivencia al evento de Kaplan y Meyer, en el que la discontinuación del tratamiento por motivos médicos se tomó como paciente censurado, como censura. Nos hemos quejado de que no lo informen, pero bueno, por lo menos ellos creemos que lo han hecho aquí correctamente. Sí, vamos, estamos seguros de que lo han hecho perfecto, aunque no lo informen, ¿no? Y el evento como tiempo hasta el evento, o sea que es una función de supervivencia clásica, como las que utilizamos en los estudios, bueno, pues por ejemplo en los estudios de productos oncológicos, ¿no? Bien. De acuerdo. Entonces, ¿se hacen por el criterio de intención de tratar y o por protocolo? Bueno, pues en este caso, todos los estudios de no inferioridad conviene hacerlos por protocolo. Aunque también cuando cumplen el protocolo, es decir, aquellos que han tenido, o sea, que han cumplido exactamente con el protocolo, de modo que, bueno, pues dista del criterio por intención de tratar. Bien, los estudios, repetimos, los estudios de no inferioridad como es este, deben hacerlo por protocolo primero y luego por intención de tratar. O sea, conviene que se hagan los dos, pero por este orden. Mientras que los estudios de comparabilidad, aquellos que son de superioridad, es decir, no de no inferioridad como este, o sea, sino los de superioridad, los habituales, ¿no?, se deben hacer por intención de tratar y luego, si es necesario, a nosotros nos gusta hacerlo también por protocolo. ¿Qué es por protocolo? Aquellos que cumplen con el protocolo. Y por intención de tratar, se analiza al paciente, haga lo que haya hecho durante el ensayo clínico, si se ha cambiado o no se ha cambiado, pero se le analiza en el sitio, o sea, en el grupo en el que fue asignado al principio. Sin embargo, en el protocolo es, si alguien ha dejado de cumplir el protocolo, sale del estudio y no cuenta ni en el numerador ni en el denominador. Muy bien, pues en este caso sí. ¿Los resultados son consistentes después del análisis de sensibilidad? Sí, al menos por analizarse por los resultados por intención de tratar y por protocolo, y además mediante la función de supervivencia Kaplan y Meyer. O sea que está muy bien hecho este ensayo clínico en este sentido, ¿no? Financiación. Vamos a ver si hay algún efecto, aquí un efecto subjetivo sujetual por parte del laboratorio o de los investigadores. Esto no es un laboratorio, esto es un instituto de investigación de resultados centrados en paciente, lo cual en este caso, bueno, pues es una institución, por así decir, una institución que no es, en principio, creemos que no está interesada industrialmente en la producción de fármacos o dispositivos que tengan que ver con esta tecnología, ¿verdad? Bueno, pues el financiador además no participó en el diseño, eso es bueno, la realización del ensayo, eso también es bueno, la recopilación y análisis de los datos también es bueno, ni en la preparación de manuscritos, de modo que en este sentido, bueno, pues no se puede ser mejor, ¿no? No quiere decir que cuando lo haga una industria sea malo, no, sino que hay que contar, ¿me entiendes? O sea, con las reglas del juego. Cuidado, o sea, ni muchísimo menos, ¿no? Bien. No pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses. Bueno, pues hemos visto en los conflictos de intereses que declaran, ¿no? Ningún investigador declaró intereses con industrias farmacéuticas, ¿no? 4 investigadores declararon haber mantenido relaciones con industrias de material de cura o dispositivos de ortopedia. 1 declaró haber recibido becas por trabajos en centros de investigación o evaluación de calidad y 12 declararon no conflictos de intereses financieros con industrias de este sector. Bueno, bien, entonces, esto a nosotros nos da que, o sea, los 4 escalones de la metodología GRADE, en este caso son 4, otras metodologías pueden utilizar, pero en todo caso se trata de hacer una estimación con el dedo de por dónde está lo que nosotros estimamos como la verosimilitud, es decir, cuánto se separa este ensayo clínico de lo que nosotros consideramos que es el ensayo clínico canónico y teórico, ¿no? Todo eso lo explicamos aquí está explicado y naturalmente, bueno, pues esas llamadas, esos puntos de vista lo explican todavía mejor, esos que hemos mostrado en nuestra página web. Bien, entonces, nosotros creemos que baja, o sea, decir, un poquito, o sea, no como ensayo clínico en este caso, pues es muy bueno el ensayo clínico, o sea, tiene muchos factores explicativos, son 10 nada menos, ¿no? Además, copiosos, son un buen número de pacientes para este ensayo clínico, ¿no? Pero este ensayo clínico no pretende circunscribirse al ensayo clínico, a esa población, sino que tiene una pretensión universal, globalizadora y que sirva para todo el mundo. En ese sentido, por eso hemos dicho que lo hemos bajado medio peldaño, desde el peldaño 4, que es alta, al peldaño 3, que es moderada, bueno, pues como si fueran el peldaño 3,5, hemos bajado medio peldaño porque ponemos aquí, estimamos
únicamente que el número de pacientes que es correcto para en el entorno, en el interior del ensayo clínico para el análisis de no inferioridad, que realmente consideramos que es muy bueno el número para el ensayo clínico, pero no puede garantizar la representatividad de la población universo de pacientes de este tipo, pues la pretensión de este ensayo clínico es una utilización universal. En este sentido, cuidado porque no todos los pacientes podrían estar estrictamente representados con los de este ensayo clínico. Es sencillamente por eso por lo que hemos bajado por esta intención globalizadora, universalizante, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver, este es el vegetativo, ¿no? El que tienen el ensayo clínico, pero ahora ya cada una de las variables, teniendo como dintel máximo alta, moderada, vamos a ver si hay motivos para rebajar la estimación de la validez, ¿no? ¿Y por qué se baja o por qué estimamos que haya que bajarlo? Bueno, pues la validez de las evidencias del resultado, de la verdad científica que estamos analizando, de cada una de las variables analizadas para esta revisión, vamos a ver si tienen algún fallo en la definición, a ver si la definición es unívoca, es estupenda, pero si es multívoca, ya entonces no. Es decir, si se confunde con otra cosa, pues entonces ya. Pero vamos, si la búsqueda del resultado ha sido correcta, sistemática, se busca sin dejar, es decir, de alguna manera exhaustivamente. Si el resultado se obtiene también exhaustivamente y se confirma el caso correctamente, en este caso hemos visto que hay un comité de evaluación de casos, ¿no? Que es de eventos, ¿no? Con lo que entonces, si cumplen con todos estos criterios correctamente, se mantiene la vegetativa máxima que puede tener el ensayo clínico. Pero si hay algún fallo, vamos a bajar medio peldaño o un peldaño entero. Esto es una estimación prudencial, esto no es científico, esto es una técnica de puntuación, por lo que entonces nadie puede hipostasiarlo, porque lo que nosotros es una estimación en este caso del panel evaluador, claro está, ¿no? Bien, bueno, pues consideramos que tienen perfectamente bien establecidos, vamos a decirlo, la definición, búsqueda, obtención y confirmación de los casos, todas estas variables: la mortalidad por cualquier causa, mortalidad relacionada con el embolismo pulmonar de cualquier tipo, la trombosis venosa profunda de cualquier tipo, la complicación de hemorragia, la complicación de heridas y la infección, con lo que entonces mantienen el dintel máximo de alta moderada. Ahora bien, cuando hacemos los análisis de subgrupos, naturalmente, si nos damos cuenta, el análisis de subgrupos divide la muestra en dos partes, al menos en dos partes, con lo que entonces los denominadores ya son la mitad, más o menos, no son tan grandes como en la cohorte completa. Lógicamente, cuando los denominadores son más pequeños, el intervalo de confianza es mayor y tenemos menos confianza en que el resultado dentro del subgrupo retenga lo que llamamos en este caso el verdadero valor del parámetro, porque es más amplio, es más impreciso. Eso quiere decir que bajamos medio punto siempre con los subgrupos como mínimo, ¿no? Si cumple con definición, búsqueda, obtención y confirmación de casos, solo sencillamente por esto, ¿no? Porque tenemos menos confianza dado que el intervalo se amplía. Muy bien. Pues con esto terminamos la graduación de la validez de las evidencias y pasamos a la validez de los resultados, que está en esta tabla de aquí. No obstante, vamos a mirarlo un momentito aquí para que nos demos cuenta de que estamos en la parte de resultados y que los vamos a empezar a describir desde aquí en adelante. Bueno, en este caso todas las variables son experienciales, porque no hay variables combinadas ni tampoco metafísicas o idealistas. Todas son tocables con el dedo, con lo que entonces las llamamos experienciales porque son experiencias humanas perfectamente identificables por cualquier ser humano, en fin, racional, claro está, ¿no? Bien, bueno, lo primero es que aquí solemos poner en primer lugar las que son no estadísticamente significativas, las variables, que en este caso es lo que se desea, claro está, que no haya diferencias, ¿no? Con este tamaño de muestras, ¿no? Y más abajo, cuando hay diferencias, ¿no? Bien, bueno, pues es muy cortito en este caso, por lo que es mejor mirarlo en la hoja de cálculo, ¿no? Bueno, vamos a ver, nuestra hoja de cálculo tiene esta estructura, siempre más o menos cuando estamos viendo resultados en profundidad, ¿no? Y digamos que aquí arriba
está lo que llamamos el criterio por intención de tratar, y aquí solamente la variable principal, la mortalidad, el por protocolo, ¿eh? O sea, aquí están todos los pacientes según fueron asignados al comienzo, al principio, pase lo que pase, y aquí solamente aquellos que han cumplido con el protocolo, de modo que los que no han cumplido con el protocolo no entran ni en el ni en el numerador ni en el denominador. Bueno, vamos a verlo porque yo creo que lo tenemos aquí, creo que es más fácil que lo veamos así, ¿vale? Bien. Bueno, lo primero es que ya sabemos que generalmente, o sea, en la primera columna, generalmente ponemos el grupo aspirante, es decir, el grupo de intervención. ¿Y el grupo de intervención aquí cuál es? La aspirina. Luego entonces debería estar aquí la aspirina. Bien, y aquí debería estar el grupo de control, que es la heparina de bajo peso molecular. En este caso nos hemos permitido hacer este cambio y lo explicamos porque es más fácil para el lector la interpretación del resultado. Es más fácil, dado que aquí pues es mucho más fácil lo que llamamos los 3 tiempos biográficos, y lo hacemos precisamente por esa virtud, esa virtualidad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí todas son variables experienciales, de modo que no hace falta buscar aquí variables no experienciales, todas son tocables con el dedo. Muy bien. Lo primero es la mortalidad por cualquier causa, que tiene 2 subgrupos de mayor y menor de 60 años, porque lo hemos encontrado en el apéndice, en esta página 16 del apéndice, está puesto aquí. Bueno, yo creo que lo mejor es que vayamos viendo, en fin, de aquí a la de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que aquí tenemos, bueno, pues las incidencias, o sea, en estas verticales, ¿no? El riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo, y el NNT en 90 días, la potencia estadística, etcétera, etcétera. Aquí tenemos esta hoja, que es lo que llamamos en la hoja de información al usuario, el fact box, en el que, bueno, pues naturalmente no todos los usuarios, los pacientes, tienen por qué conocer los conceptos de intervalo de confianza, con lo que entonces, bueno, pues es cierto que lo que aquí hacemos es, en este caso, como son iguales los dos, pues los ecualizamos siempre que no haya mucha diferencia. La diferencia no es estadísticamente significativa cuando nosotros ponemos de color negro. Cuando es negro no hay diferencia estadísticamente significativa. Y sí la hay cuando los denotamos con colores, ¿no? Verde es el resultado menos malo y rojo es el resultado más malo. ¿Por qué? Pues porque a nadie le apetece tener ni siquiera 1,7, ¿no? Naturalmente, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿no? Indica al lector rápidamente que aquí no hay diferencia estadísticamente significativa, y así el médico puede informar al paciente perfectamente con estas cantidades. Es cierto que no tienen intervalo de confianza, pero naturalmente, o sea, es mejor informar al paciente que lo necesite, que le estime el médico que lo necesite, o que por lo menos lo solicite el paciente. Es mejor informar al paciente con la proporción, la estimación puntual, aunque no tenga los intervalos de confianza, que no informarle de nada, claro está, ¿no? Bueno, pues aquí está, ¿no? Este 0,75 proviene de aquí, y los intervalos de confianza pues no los manifestamos. Aquí tenemos los 3 tiempos biográficos que vamos a interpretar poquito a poco. Bueno, pues naturalmente se puede ver aquí también en el NNT que solamente los que están iluminados hay diferencia estadísticamente significativa. Son solo estos dos, ¿verdad? Bien, estos dos, y los demás no hay diferencia estadísticamente significativa con estos tamaños de muestra. Aquí tenemos la población por intención de tratar, y aquí abajo tenemos la población por protocolo, solo los que han cumplido. En la población por intención de tratar son los 6.110 y 6.101, y en la población por protocolo son menos, 5.170 y 5.505. ¿Por qué? Porque el resto, hasta los 6.000 y pico, no cumplen con el protocolo y entonces no se les pone en el numerador ni en el denominador. Bueno, antes de nada veamos que la variable principal, la mortalidad por cualquier causa, se supone que la reducción absoluta del riesgo, la diferencia entre ambos, hemos dicho que no tiene que superar el 0,75 a la derecha y a la izquierda de la estimación puntual. Y efectivamente, si nos damos cuenta, no lo supera, porque llega el intervalo de confianza hasta 0,34. Si hubiera sido 0,76 hubiéramos tenido un problema, pero es que no es 0,76, es justamente la mitad, 0,34. Eso es bueno para el ensayo clínico, ¿no? Cumple con el predefinido margen de no inferioridad, pues el límite superior del intervalo de confianza, el 95%, la diferencia de porcentajes entre ambos, la reducción absoluta del riesgo, no superan el intervalo de confianza, el más menos 0,75 en este caso, ¿verdad? En este caso sería el más 0,75, pero como lo tenemos invertido, en realidad sería
sería el que está por debajo. Bueno, no nos vamos a enrollar aquí, ¿no? Muy bien. Pues cumplido este criterio nos vamos al criterio de superioridad, que es el que se utiliza en las consultas españolas nuestras, ¿no? Este es el que nos interesa porque este realmente, bueno, pues está reducido a una situación de laboratorio, solo aquellos que cumplen, pero en nuestras consultas entran los que cumplen y los que no cumplen, esto sí, bien, de acuerdo. Bueno, pues de momento vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por cualquier causa, porque hay 0,75 y 0,75 por cada 100 tratados, por cada 100 tratados, en 90 días, ¿vale? Bien. En cuanto a los subgrupos de edad, tampoco hay diferencia. Está claro que los de menos de 60 años son 0,3 y 0,3 de cada 100 tratados, ¿no? De cada 100 tratados con aspirina aquí, perdón, con heparina de bajo peso molecular y con aspirina, hay una igualdad entre ellos, una similitud, mejor dicho, vamos a decirlo, ¿no? Bien. La mortalidad relacionada con embolismo pulmonar, pues 0,1 y 0,1, es una cantidad muy pequeña, en realidad es 0,08 y 0,07, pero bueno, no vamos a poner esto al paciente, ¿no? Le ponemos 0,1 y lo entiende perfectamente bien. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en cuanto al embolismo pulmonar de cualquier tipo, en total, o sea, de cualquier tipo es 1,5 y 1,5, o sea, lo vamos aquí para informarlo al paciente, ¿no? Y en los subtipos que tienen, o sea, naturalmente los subtipos son el masivo, el submasivo, el clínicamente significativo, el asintomático, el de la localización segmental, es decir, que está más cerca de la salida de las arterias, y el subsegmental, que está más cerca de los alveolos, ya naturalmente que algunos dicen que esto ni siquiera hay que tratarlo, pero bueno, en fin, más vale que en este momento nosotros ni nos manifestemos, ¿no? Pues realmente están todos equilibrados, o sea que son todos similares, ¿no? Clínicamente hablando. Trombosis venosa profunda de cualquier tipo, aquí hay una pequeña diferencia que vamos a analizarla poquito a poco, ¿no? Y nos dice que hay 1,69 pacientes que incurren en trombosis venosa profunda de cualquier tipo. Ya sé, aquí están las proximal y la distal, proximal la que está por encima de la rodilla y distal la que está por debajo de la rodilla, que es menos peligrosa, claro está, ¿no? Por supuesto es menos peligrosa que la proximal. Bueno, pues ambas, o sea, una u otra, ¿no? Que sea una u otra, pues aquí lo que tenemos es discúlpeseme, o sea, un riesgo relativo 0,68, 0,79, que es la diferencia entre 2,48 y 1,69, y 100 partido por 0,79 da 127. Los intervalos de confianza van de 77 a 362. Bueno, vamos a ver, porque este de aquí lo vamos a analizar precisamente aquí. 103 y 151 nos damos cuenta de que son 103 y 151, ¿verdad que sí? Bien, lo ponemos aquí, vamos, si lo quitamos, ponemos 103 y 151 y aquí lo tenemos perfectamente bien. Bueno, pues arriba de nuestra hoja de cálculo aquí tenemos los tres destinos del NNT que siempre van en horizontal, van de aquí para acá, o de aquí para acá, depende de cómo se me vea en la cámara, ¿no? O sea que están en horizontal. Y en vertical tenemos los tres destinos del NNT. Ahora vamos a cruzarlos posteriormente aquí. Vamos a cruzarlos, pero vamos a quedar a ver qué es lo que quiere decir esto. Bueno, pues en principio, este NNT de 127 lo que nos está diciendo es que, perdón, vamos a ponernos un poco más para acá, es que hay que tratar a 127 pacientes para que se beneficie a uno de ellos. Está aquí, a uno de ellos. Y este uno es este que está aquí, es este que está aquí en medio, siempre el del medio, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que hay que tratar a 127, ¿por qué? Porque beneficiamos a uno de esos 127 en este caso por tratarse con heparina respecto a la aspirina. Muy bien. ¿Y qué pasa con los otros 126? Pues estos son lo que llamamos los tres destinos del NNT. Los otros dos destinos que nos faltan, porque este ya está identificado, son dos que van a tener el evento de tromboembolismo venoso en algún momento, desde el comienzo al término de los 90 días. No en el primer momento en el que se empieza, no, sino a lo largo de estos 90 días, que es lo que vamos a descubrir con nuestra hoja de cálculo. Vamos a ver nuestras técnicas desarrolladas para esto. Y 124, que si nos damos cuenta, 124 más 1 más 2 da 127. Bueno, pues estos 124 no van a tener el evento durante todo el tiempo de los 90 días, ni con aspirina ni con heparina de bajo peso molecular. De modo que el único elemento diferencial es este. En cuanto a
personas tocables con el dedo, o sea, que son en este caso sí o no, ¿de acuerdo? Este es el único que se beneficia. Y vamos a ver, o sea, cómo es el destino de los otros. Vamos a ver qué son los 3 tiempos biográficos. Están aquí representados, y por eso hemos puesto de color amarillento esto, porque este es el beneficio en días, el tiempo de supervivencia al evento por término medio, que es 0,4, como lo vamos a ver aquí, aquí está. Bien, ¿qué quiere decir esto? Y que además está representado aquí en este gráfico, ¿no? ¿Vale? Bien. Aquí le falta una S, lo estoy viendo, vaya, lo vamos a dejar puesto. Bueno, pues ya lo hacemos sobre en este momento sobre nuestra navegación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues si nosotros sumamos de todos los pacientes del grupo de intervención, en este caso el grupo de intervención sería, bueno, aspirina, y el grupo de control sería heparina de bajo peso molecular. Bueno, pues vamos a ver en este caso ¿qué es lo que sucede con todos los de heparina de bajo peso molecular? Bueno, pues los de heparina de bajo peso molecular sumamos el tiempo de supervivencia al evento del primero. El primero sobrevivió 90 días, no lo tuvo. El segundo 90, el tercero 90. El cuarto sobrevivió 82 días. Pues 82 días, ¿por qué? Pues porque tuvo el evento desde el 82, lógicamente, pues hasta el 90. Entonces, sumamos aquellos que sobreviven al evento, todo el tiempo de sobrevivencia al evento lo vamos a poner de color verde, y el tiempo con evento de color rojo, ¿no? Entonces vamos a sumar todo lo verde y todo lo rojo y lo dividimos por el número de pacientes, ¿no? El número de pacientes del grupo heparina lo dividimos por 6.110, ¿vale? Bien. Entonces, hacemos eso mismo también con el grupo de aspirina, ¿no? Entonces, vamos a ver qué diferencia hay entre estos promedios, porque realmente lo que tenemos es un promedio. Cuidado, esto es un promedio, no un paciente tocado con el dedo, sino una representación del promedio poblacional del grupo de intervención y del grupo de control, en el que vamos a ver los verdes y los rojos. Bueno, nos damos cuenta de que ambos son iguales en que en 90 días se encuentran libres de evento de tromboembolismo venoso, trombosis venosa profunda, un 88,5 días, ¿vale? Bien. Hay en rojo, ambos tienen 1,1 de persistencia en el evento, o sea, decir que realmente, o sea, por término medio podemos decir perfectamente que hay 1,1 días, o sea, que permanecen con el evento por término medio, claro está. La mayoría no lo tienen y algunos lo tienen pues un poco más cerca del comienzo, pero estamos hablando de que es una media, un promedio, ¿vale? Para hacernos una idea, ¿no? Bueno, pues la única diferencia que hay entre ambos es de 0,4. ¿Por qué? Porque 0,4 días es lo que permanece sin evento el grupo que está en heparina de bajo peso molecular, y vamos a ponerlo de color rojo, vamos a ver cómo cambia, al tocar aquí cambia, y ese sería lo que pasaría con aspirina, es decir, que los de aspirina estarían 1,1 días más 0,4 con evento, y los que son con heparina de bajo peso molecular estarían 1,1 día, o sea, es decir, de 1,1 día a 1,5, o sea, que realmente, o sea, si nos damos cuenta, de 90 días, 1,1 días, pues sería 24 horas más 2 horas, serían 26 horas, y 1,5 días, pues serían 24 más 12, pues serían 36 horas. Esta es la diferencia que hay en los 90 días, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la mezcla del uno con el otro, ahora lo vamos a ver dentro de un momentito, pero vamos a continuar antes de nada viendo las demás variables, Bueno, pues estas demás variables nos damos cuenta de que la trombosis venosa profunda, afortunadamente, se nos da en el número, en la proximal, que sería la más grave, la más peligrosa, y la distal, la menos grave, la menos peligrosa. Bueno, pues atención, precisamente, o sea, esta diferencia que hay en la suma de proximal y distal se debe a la distal, es decir, que en cierto modo, bueno, pues, o sea, que con aspirina hay un poquito más de trombosis venosa profunda distal, un poquito más, o sea, un poquito más me refiero porque es la que está aquí de 0,85 a 1,43, heparina de bajo peso molecular, y aspirina, estamos hablando de 0,85% y 1,43%, de modo que el NNT en este caso sería 174. Pero bueno, como a nosotros lo que nos importa es el conjunto de todas, las vamos a poner aquí, vamos a ver qué relevancia clínica tiene esto, ¿no? Bueno, si se lo informamos a los pacientes, podemos decir que esto lo podíamos hacer así. Podríamos poner 2 y 2, pero claro, esto sería poco justo, porque realmente es
1,7 y 2,5. Bueno, en realidad es un poquito menos de 2,5, ya vemos que es así como 2,48, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? De cada 100 tratados, este tiene un resultado menos malo y este el resultado un poco más malo, el 2,5. Bien, esto es en cuanto a la información al usuario sin intervalos de confianza, pero también le sirve al médico, al farmacéutico, al enfermero, al que le corresponda, ¿no? Para retenerlo sin intervalos de confianza, ¿no? Bueno, aquí tenemos los 3 tiempos biográficos, que es lo que esto mismo que está aquí, es lo que estamos representando aquí. Estos 0,4 días es la demasía, es de, sí, 0,4 días. Ya sabemos que es la diferencia entre 2 horas y 12 horas. Son 10 horas de diferencia en los 90 días, lo que permanecen con evento más con aspirina, sería de color rojo con aspirina, y es de color verde, en este caso de color verde con la heparina de bajo peso molecular. Bueno, pues muy bien. Vamos a continuar un poquito más para acá, porque aquí nos damos cuenta de que la complicación por hemorragia no hay diferencia estadísticamente significativa. Esto es bueno, naturalmente. La hemorragia está refiriéndose a la hemorragia del traumatismo que se ha tenido, porque hay personas con traumatismo que, bueno, van incluso más allá que la propia fractura. De modo que hay complicación con la hemorragia por tomar heparina de bajo peso molecular o por tomar aspirina. ¿Hay alguna complicación mayor? Bueno, pues está claro que bueno, pues no hay diferencias estadísticamente significativas. Incluso hay un poquito más con heparina que con aspirina, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Las complicaciones de la herida, es decir, que si no cierra bien, en fin, lógicamente que si se van aproximando los bordes, que si se queda como si fuera una úlcera, bueno, esto es lo que llamamos la complicación de la herida. Bueno, pues no hay diferencias, porque son 0,2 y 0,2 las que hay, ¿no? Están ecualizadas aquí. Y la infección, lógicamente, de esas infecciones, de las heridas, pues tampoco hay diferencias estadísticamente significativas. Ya sabemos que esto también es una complicación importante, pero en fin, lo han separado como infección con categoría propia. No hay diferencia estadísticamente significativa. Bueno, está claro, no hace falta que lo digamos, que aquí no lo hemos iluminado de color amarillo porque no hay diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que no hay mejoras en cuanto al tiempo de supervivencia al evento. O sea, esto es lo que tienen de supervivencia al evento tanto con la heparina como con la aspirina. Esto es la presencia del evento tanto con heparina como con aspirina, y 0 es la diferencia que hay entre ambos. Lo mismo que sucede aquí con la mortalidad, con lo que llamamos también, aquí lo que hemos visto anteriormente, la mortalidad relacionada con el embolismo y el embolismo por cualquier causa. O sea, yo creo que con esto agotamos, ¿no? Y vamos a analizar un momentito esta de aquí, que es la que podría preocupar al clínico. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Primero, repitamos que esto, o sea, la trombosis venosa profunda, se debe fundamentalmente a la distal, que es la menos peligrosa, ¿vale? Pero ahí está, o sea, se dice para que sepamos diferenciar encima de la rodilla y por debajo de la rodilla, ¿verdad? Bien, bueno, pues aquí tenemos, o sea, es decir, aquí tenemos los 3 tiempos biográficos en horizontal, perdón, en vertical, o sea, es decir, es esto de aquí, o sea, esto de aquí, copiar, vamos a poner aquí copiar y lo vamos a poner aquí pegar. Ahí está, vale. Y aquí sería copiar y pegar los 3 tiempos biográficos, perdón, los 3 destinos del NT. Hoy estoy un poco espeso, pero bueno, vamos a poner, serían, esto ya está aquí puesto, ¿no? 2, 1 y 120. Vamos a ver cómo se interpreta esto. Vamos a ver. Aquí tenemos el grupo de heparina de bajo peso molecular, como si fueran las torres gemelas, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, y aquí tenemos aspirina, ¿verdad? Bueno, pues este es el grupo, ¿no? Hemos dicho que son 90 días de seguimiento, ¿no? De tiempo medio. Vamos desde el día 1, se ve aquí perfectamente, ¿no? Se ve aquí desde el día 1, pum, 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 hasta el día 90. Es decir, que vamos a hacer una secuencia temporal, ¿no? Y aquí tenemos los 127 pacientes. Los 127 pacientes son estos de aquí. Y estos 127 comienzan todos de color verde. ¿Por qué? Pues porque no han tenido el evento. Están verdes sin evento, ¿verdad? Este es el primer día. Bueno, cada casilla de esto es lo que se llama en la jerga un paciente día, ¿no? Un paciente por el tiempo que está aquí. Si fuera mes, paciente mes. 6 semanas, paciente semana. Año, paciente año. Pero bueno, en este caso es un paciente día. Esto quiere decir que el paciente 124, el primer día está como una pera de bien. Cuidado, me estoy refiriendo en esta variable, que es el tromboembolismo venoso profundo, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Aquí atraviesa. El siguiente día, pues también. El tercero también. Es decir, que va atravesando
Bien, 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 bien. Aquí vamos con los días. Vamos allá, vamos. Bien, y atraviesa todo el parque completo de los 90 días sin evento. Por eso lo mantenemos de color verde. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Estos son los 127 y nos está diciendo que aquí esta es la única diferencia entre ambos, ¿eh? Entre el grupo de heparina y el de aspirina. Este es el 1. Vamos a ver cómo se distribuyen estos 127, que son 2, 1 y 124 en el grupo de heparina de bajo peso molecular. Muy bien, pues los 124 están aquí, se mantienen bien, perfectamente bien, atraviesan los 90 días sin evento, tanto, bueno, lo vamos a ver ahora mismo, tanto en el grupo de heparina de bajo peso molecular, exactamente igual que en el grupo de aspirina. O sea, vamos a ver si he sido, sí, creo que lo tengo ya todo bien. Bueno, pues todos estos lo atraviesan, de modo que es una similitud en estos 124. Pero también una similitud en estos dos de aquí. Lógicamente, bueno, vamos a ver, antes de nada, empiezan verdes los 124 y acaban verdes, sin evento, ¿no? Bien. Sin embargo, los otros dos, que aparecen aquí rojos, no son los justos realmente porque empiezan verdes y terminan rojos. Aquí están rojos, ¿eh? Este rojo lo ponemos siempre muy rojo, muy intenso cuando es muerte. Y un poco más de color teja cuando el evento no es mortal, ¿no? O sea, por eso lo ponemos. Es decir, tiene un color teja, un color, por así decir, beige oscuro, color teja, ¿no? Denotando nosotros que no es la mortalidad, ¿no? También para recordárnoslo a nosotros, ¿no? Bien, por lo que nos está diciendo la tabla nuestra, nos está diciendo es que estos dos incurren en el evento, pues de esta manera. O sea, vamos a verlo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Este paciente, el 127, empieza perfectamente bien, sin evento, va bien, vamos avanzando en los días. Ahí ya entonces tiene el evento. Tiene el evento a partir de la fecha del día 20. Al terminar el día 20, ya el día 21 está con el evento de tromboembolismo venoso profundo, una trombosis venosa profunda. Bueno, y el paciente 126 también, o sea que atraviesa. Entonces, es decir, que es en este corte temporal. Naturalmente, nuestra calculadora nos permite ver el punto en el que sucede, porque no sería lo mismo que sucediera, pues por ejemplo, pues podría ser que sucediera ahí. Pero no, sucede en ese punto que acabamos de mostrar, ¿vale? En este, ¿no? Bien. Este mismo número de 20 días sucede con aspirina exactamente igual, o sea que son iguales en este punto, o sea, en estos dos pacientes que empiezan verdes y terminan rojos. ¿Dónde está la diferencia? En este paciente, en el número 125 que está aquí. Este es el paciente que es verde durante toda la verdez del grupo de heparina de bajo peso molecular, pero es rojo en el grupo de aspirina, pero rojo no empieza rojo, sino que es en algún punto temporal. Vamos a ponerlo como que. Y en ese punto temporal nuestra calculadora nos permite ver que este paciente número 125 pues empieza perfectamente bien el día 1 y va avanzando sin el evento, pero al llegar aquí ¡pum! Y aparece el evento, o sea, el evento de trombosis venosa profunda, en este caso fundamentalmente la distal más que la proximal, es la diferencia que es, bueno, en este caso son las dos, perdón, me he equivocado, aquí son las dos, sucede después del día número 55. En el número 56, pues tiene esta incidencia, ¿no? De modo que, bueno, esto nos permite ver que es la única diferencia que hay entre, o sea, los dos grupos. Esta es la variable que separa, por así decir, el grupo de heparina de bajo peso molecular y el de aspirina, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que es una relevancia clínica muy baja, ¿no? Que permite incluso, bueno, pues la utilización, creemos, ¿no? De aspirina en lugar de heparina, porque de bajo peso molecular, en lugar de eso, porque todo es, o sea, las diferencias son no estadísticamente significativas en todas las variables importantes, excepto en esta que es no mortal y que es debida naturalmente, como hemos dicho, a la distal, que es la menos peligrosa. Muy bien, pues creo que al volver sobre nuestro escrito, aquí terminamos porque, en fin, sencillamente el decir lo que aquí teníamos puesto, en análisis por subgrupos, la diferencia solo alcanza significación estadística, como hemos dicho, en la distal, pero no en la trombosis venosa profunda proximal. Bueno, pues
Con esto hemos terminado, no ha sido muy larga y es un estudio que merece la pena, en fin, merece la pena entenderlo bien, comprenderlo bien y al mismo tiempo, pues, en fin, es susceptible de una, en fin, de una sindicación práctica, ¿no? Que algunos clínicos, no nos corresponde a nosotros en este momento el comentarlo, pero desde luego la evaluación pues es clínicamente relevante, tiene una validez, en nuestra opinión estimamos que es alta moderada y las diferencias pues son, vamos, o sea, no hay diferencias estadísticamente significativas y la pequeña diferencia que hay, bueno, pues es de una relevancia clínica que no impide el que una persona pueda preferir perfectamente, bueno, mejor dicho, a su preferencia, la aspirina durante, al menos, esto según el estándar local, ¿no? Aquí en este ensayo han utilizado 21 días 0,81 miligramos, que en España no está comercializado, que yo sepa, con 0,81, y lo más parecido sería con 100 miligramos, ¿no? En fin, no nos corresponde a nosotros ampliar todo eso porque están los estándares y hay protocolos pues muy bien hechos que no nos pronunciamos en este momento. Nada más. Gracias.